darme. Entonces la lista la voy a tomar al final, por favor. Al final la tomo, ya está abierto intranet. Al final lo vamos a tomar. Bien, entonces vamos a compartir. ¿De acuerdo? Vamos a compartir. Entonces, necesitamos el hidro para manejar un poco todo esto que estamos viendo. Vamos a compartir la pizarra número 1. Bien, ahí tenemos la pizarra, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajar un poco en esta pizarra. Nuestro tema de hoy, ¿no? Nuestro tema de hoy es el régimen 3. Vamos a ponerle R3. Régimen 3. Profesor, ¿Sí, dime? ¿no se va a analizar no se va a analizar el régimen 2 las gráficas o A ver, el régimen 1 y 2 lo hemos porque solo terminado. hicimos régimen 1, si no me equivoco, de las gráficas? El régimen 2 no terminamos las gráficas. A ver, no sé, delegada, por favor, ¿podría decirme si R1, R2 lo terminamos? Yo suponía que lo terminamos, porque son tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. ¿No lo llegamos a terminar? No sé si alguien puede decirme. Yo estaba casi seguro que sí lo terminamos, pero no sé. A ver. A ver, muchachos, no sé si hacemos una recapitulación entonces, ¿no? Podría ser así, ¿usted qué le dice? El profesor solo hizo como introducción, pero no analizamos la gráfica porque dijo, luego lo vamos a analizar, comentó. Ya, entonces comencemos. Vamos a recapitular un poquito este problema antes de avanzar. Si no entendemos todo el régimen 1, 2, como lo hemos estudiado, es un poco difícil avanzar. Tienen razón algunos alumnos ahí, ¿no es cierto? Es una recapitulación implica, ¿no es cierto?, resumir ¿cómo se llaman los regímenes que estamos estudiando. El R1 rápidamente, sí rápidamente porque lo hemos tenido presente, ¿de acuerdo? Este modelo, como ya hemos comentado, es un modelo donde se tiene lo siguiente. Siempre vamos a tener tres indicadores de este modelo o de los regímenes. Primero, el modelo es con movilidad perfecta de capital, en primer lugar. En general, todos los modelos que vamos a estudiar, tienen este supuesto. En general sí es cierto, tienen este supuesto. No vamos a analizar por el momento otro tipo de supuesto en torno al problema de las capitales. Segundo, la tasa de interés, los dos primeros, es flexible. Y finalmente, ¿no es cierto? En el régimen 1, el tipo de cambio, ¿se acuerdan ustedes? Es fijo. ¿Ven? Estos son los tres supuestos que siempre vamos a analizar. ¿Ven? Habíamos conversado, ¿no es cierto?, que teníamos dos cosas, el corto y el largo plazo. ¿Cierto? En el corto plazo, teníamos una variable importantísima, ¿no es cierto?, que era el tipo de cambio esperado. Este tipo de cambio esperado es, ¿no es cierto?, para nosotros exógeno. Significa esto
significa que no es controlado por el gobierno, no podemos tomarlo como instrumento, eso es de los agentes económicos. ¿Sí? En cambio, si nosotros hablamos de largo plazo, decíamos, ¿no es cierto? Este tipo de cambio, ¿no es cierto? Tipo de cambio esperado es igual al tipo de cambio real. No vamos a tener ningún problema allí con el tipo de cambio esperado. Se va de la fórmula. Habíamos conversado de eso. ¿Sí? Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que significa esto, ¿no es cierto? Ya teníamos las tres ecuaciones fundamentales que vamos a mantenerla, ¿no es cierto?, durante todo el proceso, ¿no es cierto?, de los regímenes y de los modelos que ya estamos trabajando, ¿no es cierto? Teníamos, voy a ponerlo acá, y con esto, por favor, teníamos el mercado de bienes, ¿sí? En el mercado de bienes, lo fundamental, ¿no es cierto?, para nosotros es el problema de el ingreso. Siempre va a ser así. La variable fundamental a hallar. El ingreso es, ¿no es cierto?, una variable endógena a determinar, ¿está bien? Habíamos conversado. Y habíamos dicho que su ecuación fundamental en el caso de este R1, ¿de acuerdo?, era de la siguiente manera, ¿no es cierto? R minúscula, vamos a ponerle R minúscula igual. Estoy haciendo una síntesis y luego comentamos algunas cosas adicionales, ¿no? R1 igual. Arriba, ¿no es cierto?, vamos a tener lo que significa, vamos a ver acá, ¿no es cierto?, el A sub 0, que no era otra cosa que el gasto autónomo, ¿está bien? Luego teníamos, ¿no es cierto?, el A sub 0 minúscula, ¿no es cierto?, que era un coeficiente que multiplica al ingreso de los extranjeros. ¿Bien? Luego teníamos el A sub 1, ¿no es cierto? Este A sub 1 es el que va a multiplicar, ¿bien?, al tipo de cambio real. Al tipo de cambio real. Pero sin embargo, en este modelo de tipo de cambio fijo, ¿no es cierto?, el tipo de cambio vamos a considerarlo como E sub 0, porque es fijo, pues es, ¿no es cierto?, el gobierno lo determina, E sub 0. ¿Sí? Más el nivel de precios a nivel internacional, ¿verdad?, a nivel internacional, ahí está, y menos el nivel de precios a nivel nacional. Ahí está. Así de sencilla a esa parte. ¿De acuerdo? Y abajo teníamos el coeficiente B, el coeficiente en la inversión, ¿no?, respecto al tipo de interés, menos una relación inversa, de acuerdo con el ingreso, una relación inversa con el ingreso. Arriba tenemos el ingreso y en el denominador tendríamos K por B. Ahí, K es el multiplicador keynesiano en este modelo. Esta era la ecuación en el mercado de bienes, que significa el cálculo de la IS. ¿No es cierto? Esa es la IS, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Luego teníamos el mercado monetario. En el mercado monetario, ¿no es cierto?, como hay, miren ustedes, muchachos, este tipo de cambio fijo, la variable endógena que vamos a determinar en el mercado monetario, ¿cuál era? Los bonos en moneda extranjera, ¿se acuerdan? La ecuación es la siguiente. Voy a poner mercado monetario, ¿ya? Vamos a poner mercado monetario. ¿Ya? Este mercado monetario tiene como variable endógena, vamos a ponerla, la variable, ¿no es cierto?, bonos en moneda extranjera en manos del Banco Central de Reserva. Así la misma llamada. ¿Para qué? Para poder vender y comprar dólares
y mantener el tipo de cambio fijo. Esta era la variable endógena. Es la variable a determinar, ¿no? Es la variable a determinar. Ahí está. Vamos a meterlo. La ecuación en torno a la tasa de interés es sencilla, ¿cierto? Esta es, ¿no es cierto? Vamos a ponerla rápidamente aquí. Vean, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, la ecuación era la siguiente. Delante de esto, menos este coeficiente viene siendo menos delante, ¿ya? Y ahí está lo que significan los bonos en moneda nacional, ¿de acuerdo? Ahí está. Más los bonos en moneda extranjera, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no? Y menos el nivel de precios. En el denominador tenemos B sub 1, que es el coeficiente, ¿no es cierto? En la LN, decíamos, de la tasa de interés. Ahí sale bien. Luego, ¿no es cierto?, el otro componente más era la relación que tiene con el ingreso. Entonces, arriba era el B sub 0, ¿no es cierto?, que era el coeficiente del ingreso en LN, y abajo B sub 1, el coeficiente de la tasa de interés en la LN, multiplicado por el ingreso. Sin embargo, decíamos que en los cálculos nosotros tenemos que despejar, ¿de acuerdo? Los bonos en moneda extranjera en manos del BCR. ¿Por qué? Porque ese es el cálculo que tenemos que hacer. O sea que la variable endógena, ¿cierto? Luego ya en los cálculos, tenemos que despejar. Y al despejar sale sencillo, por supuesto, una ecuación lineal, ¿no es cierto? Sencillo. ¿Cuál es esto? Vamos a ponerlo por acá, muchachos. ¿No es cierto? B sub 0 multiplicando el eso, por menos B sub 1, que va a multiplicar, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Luego viene B menos los bonos en moneda nacional, ¿está bien? Que ya lo hemos especificado ahí. Y finalmente, ¿no es cierto?, el nivel de precios. Acuérdate entonces que esa variable es la variable más relevante en el mercado monetario, que tenemos que determinarla, ¿ya? Eso sí, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? Porque el tipo de cambio era fijo, por lo tanto, necesitábamos eso, ¿ya? Perfecto. Y luego, finalmente, tenemos la ecuación de arbitraje. En esta ecuación de arbitraje, ¿cierto?, ¿qué ocurre? Aquí vamos a determinar la tasa de interés. La tasa de interés es flexible, por lo tanto, es una variable a determinar. No así el tipo de cambio, ¿cierto? No así el tipo de cambio. Es la tasa de interés la que vamos a determinar. Es la variable endógena. ¿Eh? Esa es la idea. Eso decíamos. Y la ecuación que representa la ecuación de arbitraje era sencilla, ¿no es cierto? La tasa de interés es igual a la tasa de interés internacional, bueno, eso hablábamos, más la brecha de los tipos de cambio, ¿cierto? En este caso era el tipo de cambio esperado, que depende de los agentes económicos, menos el tipo de cambio fijo. En este caso es fijo, ¿cierto?, en este régimen. ¿Bien? Entonces, tenemos todo fijo ahí, prácticamente la tasa de interés, si es que no varía el tipo de cambio, si no varía el tipo de cambio esperado, si no varía la tasa de interés internacional, ya está fijada de antemano. ¿Sí o no? Ya está fijada de antemano. Esas son las variables, o las ecuaciones, perdón, ¿no es cierto?,
del modelo en los tres mercados, ¿no es cierto? En los tres mercados. ¿Está bien? Y ya luego habíamos encontrado los cálculos de las variables, ¿cómo se llama? Ingreso, bonos en moneda extranjera y tasa de interés. Lo habíamos encontrado. Al final de cuentas, ¿no es cierto? Al final de cuentas, teníamos, ¿cómo se llama? La gráfica, ¿no? Que representa todo este análisis, ¿ya? Vamos a hacer acá al costado la gráfica. ¿Está bien? Acá. Entonces vamos a hacerla por acá. Ahí está. Donde, ¿no es cierto? Por acá está la tasa de interés, ¿ya? Y por acá está el ingreso, ¿no? No hay ningún problema. Es el primer eje, ¿no es cierto? Que habíamos conversado que, ¿no es cierto? Teníamos la IS, ¿de acuerdo? La IS está aquí, esta es la IS, entonces como IS, ¿no es cierto? Independiente negativo, ¿no es cierto? A la tasa de interés, ahí está. Luego teníamos, ¿no es cierto? La LM, ahí está la LM, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner por acá, ahí está, la LM. ¿No es cierto? Esta es la IS y esta es la LM, ¿no? Ahí está. Pero aquí se agrega, ¿no es cierto? Una de las ecuaciones más importantes, ¿no es cierto? Que se llama ecuación de arbitraje. Ahí está. Esa es la ecuación de arbitraje. Y para nosotros, ¿no es cierto? En la gráfica inverso tasa de interés, ¿no es cierto? Es una recta horizontal. ¿Está bien? Y por acá está, ¿no es cierto? El R sub 0, o sea, el R fijo, ¿no es cierto? Para ese valor, bueno, vamos a poner así, chiquito, ¿no? El R sub 0, ¿ya? Este R sub 0 es el valor de la tasa de interés para los cuales se mantiene fijo un cierto tipo de cambio. Entonces, esa era un poco la gráfica que teníamos al final de cuentas, ¿no es cierto?, en este régimen, ¿ya? Bueno, los valores de equilibrio, creo que en este momento no hay necesidad, ¿no? Lo que sí es importante establecer es que la variable más relevante, ¿no es cierto?, dentro del modelo va a ser esta variable, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que al final de cuentas va a determinar la red de compra de dólares que realizará el gobierno cuando hay algún cambio en la situación económica. ¿Eh? Importante es esta variable, es la variable endógena del mercado monetario, ¿no? Y bueno, ya tenemos el ingreso también acá que lo podemos despejar y acá tenemos la tasa de interés, ¿no? Pero esta variable era relevante para nosotros, ¿sí o no? Este es el régimen 1, ¿de acuerdo? Este es el régimen 1. Una recapitulación, ¿no es cierto? Ahora veamos el régimen 2 rápidamente. Por acá lo veo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, hablemos un poquito rápidamente del régimen 2. ¿No? El régimen 2. ¿Ven? Este régimen 2 tiene ciertas características. Ojo que no estoy centrando en el largo plazo. Todavía no estoy centrando en el largo plazo. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, que en el largo plazo hay algunos pequeños cambios, ¿no es cierto?, pero no lo estoy centrando, ¿ya? En todo caso, déjenme, ¿cómo se llama?
esa licencia de no centrar en el largo plazo por el momento, ¿ya? La cosa es que, ¿no es cierto?, tengamos una idea de los regímenes para entrar al régimen 3, ¿no? Entonces el régimen 2 tenía los siguientes supuestos. Se mantiene la movilidad perfecta de capitales, ¿no? Eso se mantiene, ¿ya? Movilidad perfecta de capitales. Eso se mantiene, no hay ningún problema ahí, ¿cierto? Lo que comienza a variar fundamentalmente es el problema de la interés, con la tasa de cambio, ¿no? Pero en cuanto a la tasa de interés, bien, por el momento sigue siendo flexible. Ustedes han visto, ¿no es cierto? Eso se mantiene durante todo el tiempo, ¿no? Y aquí está el cambio, el tipo de cambio, ¿cierto? Es flexible. Es flexible. Ahí está. Esa es la variante que hay en el R2, ¿no es cierto? El tipo de cambio flexible. Entonces, si el tipo de cambio es flexible, fíjense ustedes, ocurre una cosa interesante. Voy a ponerlo por acá. Entonces, B, ¿cierto? Bueno, acá tengo que hacerlo de esa manera, ya si el tipo de cambio es flexible, ocurre una cosa interesante. ¿Cuál es? En el mercado monetario, voy a ponerlo, en el mercado monetario surge un problema. B, asterisco BCR, perdón, que es la variable que estamos estudiando en régimen 1, ¿no es cierto?, se convierte en exógena, o sea, es determinada por el gobierno antes de iniciar el periodo. O sea, en el inicio del periodo está fijo. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de compra y venta de dólares, ya no hay necesidad de ver cuál va a ser, ¿no es cierto?, el monto de dólares que yo debo soltar o no. Ya no, está fijo, ¿de acuerdo? Eso es importante que se vea en el mercado monetario. De igual forma, de mejor dicho, bonos a manera nacional, que es esta variable, ¿de acuerdo? También, ¿no es cierto?, es exógeno. También es exógeno. No tenemos necesidad de hacer cambios ahí, es fijo, ¿no es cierto?, en el inicio del periodo. ¿Ve? Si ambas variables, ¿no es cierto?, son exógenas, entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? La oferta monetaria, con estos dos, ¿no es cierto?, es entonces exógena. Los dos componentes de la oferta monetaria son exógenos, la masa monetaria o la oferta monetaria es exógena, ¿cierto? Eso significa que pasa a ser un instrumento de política. Esto es fijada de antemano por el gobierno, ¿cierto? ¿Bien o no? Esto es importante que lo conozcamos acá, ¿no? ¿Por qué? Porque va a hacer variar todo el problema del mercado monetario. Va a hacer variar. Pues esto es importante que lo conozcamos. Perfecto. Ahora sí, representemos entonces, luego de aclarar este punto, el mercado de bienes. En el mercado de bienes, ¿cierto?, siempre vamos a tener al ingreso como la variable endógena. En general, el ingreso siempre va a ser variable endógena. No hay forma de que el gobierno pueda determinar de antemano, ¿no es cierto? Y la ecuación que le hemos hecho en R
2, la única variante es que ahora el tipo de cambio ya no es fijo, pues, ya no es fijo. O sea, todo eso lo copio, ¿de acuerdo? Y lo voy a pasar a, ¿no? a esta parte, ¿no? Voy a copiarlo, ¿no? No hay para copiar acá. Es raro, ¿no? No hay para copiar. No podemos copiar, ¿ves? Bueno, entonces lo hagamos de nuevo. Ahí está. Entonces R es igual, pero rápidamente lo vamos a hacer, ¿no es cierto? A, eh, a sub 0, que ya sabemos que es, sabemos que es a sub 0, ¿no? Sub 0 es el gasto autónomo que involucra al gasto del gobierno, ¿no es cierto? Ya tenemos el A sub 0 minúscula, que también sabemos que es el coeficiente del ingreso de los extranjeros, ¿cierto? Que es una variable muy importante, ¿verdad? Luego tenemos más A sub 1, que representa justamente, ¿no es cierto?, el coeficiente que va a multiplicar el tipo de cambio real, y acá viene el cambio. Ahora, el tipo de cambio, ¿no es cierto? Ahí está. Tenemos en precios internacional, ojo, siempre positivo, ¿de acuerdo? Y tenemos precios. Eso es el tipo de cambio, ¿no? Real. Y abajo tenemos el coeficiente de la tasa de interés en la inversión. Luego tenemos I, ¿no es cierto?, que tiene una relación inversa, ¿no? Se mantiene esa relación inversa, por si acaso. Entonces, el único cambio que hay en el mercado de bienes es que el tipo de cambio ya no es fijo, nada más. Y ahí va a poder determinarse. En el mercado monetario, más bien, ¿no es cierto?, en el mercado monetario, en el mercado monetario, a diferencia de R1, ¿no es cierto?, el R, la tasa de interés, es nuestra variable endógena. Ahora sí, en R2 cambia la cosa. ¿Okay? Ya no vamos a determinar ningún tipo de bono, solamente vamos a determinar la tasa de interés en línea, porque los bonos son fijos, el nivel de precios es dado, y lo único que tenemos es la relación tasa de interés con el ingreso. ¿Ya? Entonces ya no vamos a hacer ese cálculo que lo hicimos en el bono, ya no vamos a hacer, ¿no? De esta manera, pues, ¿no? Aquí arriba, perdón, otra vez, ¿no? Menos, así. Ya que tenemos, ¿no es cierto?, los bonos en moneda nacional, ¿de acuerdo? Más los bonos en moneda extranjera, ¿bien? Y menos el nivel de precios, ¿no? Eso siempre tenemos, ¿no? Y abajo, en el coeficiente tenemos a B1, ¿no?, que es el coeficiente de la tasa de interés, ¿no es cierto?, MNM. Oh, no se equivoquen. Bien, ahora sí, y luego la relación positiva con el ingreso, ¿no? Entonces ya tenemos B sub 0 de nuevo, ¿bien? B sub 0, ahí está. Y abajo tendríamos eso, multiplicado por el ingreso. Este es el mercado monetario, ¿ya? La ecuación de arbitraje. Como en la ecuación de arbitraje, ¿no es cierto?, el tipo de cambio y la tasa de interés son flexibles, entonces en esta ecuación ahora vamos a determinar el tipo de cambio, ¿cierto? Ya nos vamos a determinar la tasa de interés, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Cierto? Ahora es el tipo de cambio, la variable endógena, ¿cierto?, a determinar la tasa de interés. Entonces hacemos el despeje, el tipo de cambio, ¿ya?
y este va a ser igual. El tipo de cambio esperado, ¿de acuerdo? Más la brecha de tasas de interés. Es tasa de interés internacional menos la tasa de interés nacional. Que, como se nota, es determinado en el mercado monetario, así que de antemano no vamos a poder conocer el tipo de cambio sin antes desarrollar todo el sistema. De antemano no vamos a decir, ojo, estamos en el corto plazo. Ojo, repito, estamos en el corto plazo. ¿Ve? Entonces ahí están las tres variables endógenas. Ahí están las tres variables endógenas, ¿no? El ingreso. Voy a ponerlo luego en esta etapa, ¿no? El ingreso, tenemos la tasa de interés, ¿de acuerdo? Entonces el ingreso en el mercado monetario, la tasa de interés, ¿no es cierto? Y el tipo de cambio. Entonces, el régimen en todos cambia, ¿no? Bastante respecto a régimen 1, ¿no? Comparativamente, ¿no es cierto? Es muy diferente. Los supuestos que hay ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es, ¿no es cierto? No extraño, digamos esto, ¿no? La gráfica es la misma, ¿no? O sea, acá está la gráfica, en realidad. El N y S coseno de traje es la misma, ¿no? Los cambios van a surgir cuando trabajemos las ecuaciones, pero la gráfica es la misma, ¿no? Para ambos, ¿no es cierto? Es la misma, solamente que cuando veamos los ejercicios, ahí se cambia todo, ¿no? Las ecuaciones de equilibrio ya la tienen ustedes, es un poco largo apuntarlo ahí, ¿no? Pero esa es un poco la idea del régimen 2. En realidad, el problema era de que en el régimen 2 hagamos un ejercicio, ¿no? O sea, para hacer la gráfica más completa. Yo creo que eso es lo que dijo uno de sus compañeros, ¿no? No sé si este resumen, esta recapitulación rápida, ayuda a entender el problema, ¿no? Para pasar al régimen 3. ¿Qué les parece? ¿Ayuda? ¿Estamos bien? Ayuda a comprender un poco qué estamos haciendo, ¿no? Cuáles son las variables endógenas, las exógenas, ¿cierto? Y las situaciones que vamos a manejar, pues, ¿no? Es muy importante, ¿ya? ¿Estamos? Ahora sí, avanzamos un poquito. Perfecto. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que esto de acá es régimen 1 y 2. La variante que va a suceder con el régimen 3 es el problema, ¿no es cierto?, de la tasa de interés. Aquí comienzan los graves problemas. Vamos a ver. Entonces voy a guardarlo en PDF para pasárselos a ustedes. ¿No es cierto? Se lo pasamos por ahí. Bien, ya lo tenemos por ahí, ese tenemos por ahí. Y después se lo paso. Entonces vámonos a la pizarra de los... Ahí está. Pizarra 2. Ahí está. Tenemos la pizarra 2 entonces. Y aquí vamos a trabajar un poquito lo que se llama el régimen 3. El régimen 3 tiene los siguientes supuestos. En cuanto al problema de la movilidad de capitales, ¿no es cierto? Vamos a decir que tiene libre movilidad. ¿Sí? Eso no varía. ¿Ya? No varía para nada. ¿Ya? Pero lo que está variando fundamentalmente en el régimen 3 es que ahora la autoridad monetaria va a administrar la tasa de interés.
Este es el cambio, este es el cambio. Este es el cambio más importante que tenemos que ver. La autoridad monetaria va a necesitar el tipo de cambio. ¿Vamos? Entonces, R, ¿no es cierto? La tasa de interés, ¿no es cierto? Pasa a ser un instrumento de política donde el gobierno la puede fijar. Miren ustedes, muchachos, solamente para aclarar algo. Todos o la mayoría de textos, ¿no es cierto?, que tenemos en economía, hacen ver en el corto plazo, ¿no es cierto?, quien sería el instrumento de política en los gobiernos es la masa monetaria. Generalmente el banco y otros libros señalan que eso es, ¿no es cierto?, el instrumento, la cantidad de dinero. Sin embargo, eso ya en los modelos aplicados en la realidad por los diferentes países, dentro de ellos el nuestro, ya no es así. La masa monetaria no ha dejado de ser un instrumento de política. Generalmente, la autoridad monetaria lo que hace es administrar la tasa de interés. Es la tasa de interés ahora, ¿no es cierto?, el instrumento de política más importante y relevante en el mercado monetario. No lo es ya la oferta monetaria. Entonces vamos a poner por acá, no se controla la masa monetaria, sino la tasa. Eso es importante. Y de ahora, ¿no es cierto?, la tasa de interés, ¿cómo se llama?, es el instrumento de política más importante que tenemos. Es importante, es algo que tenemos que tomarlo muy presente. ¿Estamos? Esto implica, ¿no es cierto?, que si esto es así, si no se controla la masa monetaria, sino la tasa de interés, pasa algo, ¿no es cierto?, importante en el modelo. ¿Qué pasa? Que la tasa de interés se convierta en una constante fijada por el gobierno. O sea, es exógeno, no es determinado, no es determinado por el sistema. Entonces, fíjense ustedes lo que ocurre cuando R, tasa de interés, exógeno, perdón, ¿qué ocurre con la oferta monetaria? ¿Qué ocurre con la oferta monetaria? La oferta monetaria, ¿sí?, tanto en tipo de cambio fijo como flexible, no es la clave del problema de tipo de cambio fijo o flexible, se vuelve exógena a la masa monetaria. ¿Pero por qué? ¿Alguien me podría decir por qué se vuelve exógena? ¿Por qué? ¿Por qué se volvería endógena la masa monetaria si es que la tasa de interés es administrada por el Banco Central de Reserva? Ahí está la discusión. ¿No es cierto? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea por ahí? ¿Por qué se volvería? Son preguntas que fácilmente en un examen de selección para el curso de BCR viene, por si acaso. Son cosas puntuales, ¿no?, que ustedes tienen que conocer. Bueno, vamos a hacer. Entonces, ¿por qué la oferta monetaria se vuelve endógena cuando la tasa de interés es exógena? Simple y llanamente porque para mantener una tasa de interés fija, ¿de acuerdo?, fija, necesitamos tener un instrumento que pueda mantener.
¿Cuál es esa? Si la tasa de interés tiende a subir, o sea, a elevarse, y nosotros no queremos eso en la economía, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es, en el mercado monetario, inundar de soles para que se abarate, porque la tasa de interés no es otra cosa del precio del dinero. Entonces, si inundamos de soles el mercado, la tasa de interés vuelve a bajar. Si la tasa de interés comienza por presiones del extranjero, qué sé yo, a bajar, y nosotros tenemos como política que esta tasa de interés debe ser fija, ¿qué debemos hacer? Debemos retirar soles de la economía, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que el sol comience a encarecerse, a ser escaso. Entonces la tasa de interés comienza a subir un poco, ¿sí o no? O sea, el manejo de los bonos en moneda nacional, se vuelve una variable, ¿no es cierto?, endógena, que vamos a tenerla como variable de ajuste. Vamos a moverla en el transcurso del periodo. No sabemos cuánto es su valor de antemano. Va a ser determinado por las ecuaciones del periodo, ¿sí o no? Por eso es que la oferta monetaria, que es la masa monetaria, se vuelve endógena, porque hay una variable dentro de ella que es endógena, que tenemos que determinarla en los ejemplos. Profesor, es como el R1. ¿Cómo? A ver, repite. Profesor, disculpe, es como el análisis del R1 que estamos haciendo que el Banco Central venda dólares, algo así, compre dólares. Así es totalmente similar. No es totalmente igual no es, pero sí similar. ¿Qué significa esto? Que para poder mantener un tipo de cambio fijo, lo que hacíamos era comprar y vender dólares de tal manera que no suban y bajen. Perfecto. Igualito ahora, queremos mantener, ¿no es cierto?, la tasa de interés fija. Por lo tanto, cada vez que quiera aumentar o disminuir, nosotros vamos a manejar ¿qué cosa? Los soles. Aumentamos o disminuimos para poder mantener la tasa de interés fija. Eso es. Muy bien. Está bien lo que dice su compañero. Comparativamente, es totalmente similar. Bien. Entonces, cuando R es exógena, o sea, está fija, la oferta monetaria se vuelve endógena. ¿Por qué? Porque los bonos, ¿cierto?, en moneda extranjera, en moneda nacional, ¿cierto?, es variable de ajuste. ¿Bien? Se convierte, vamos a poner acá todo, en endógena. Va a ser determinada por los vaivenes del periodo y al final vamos a saber cuánto es el monto de esa cantidad de soles en el banco que debe tenerse, ¿cierto? Porque en el transcurso del periodo se va a mover constantemente, ¿no? Se vuelve endógena porque va a tener que ser determinado al final vamos a determinar cuál es su valor. Al inicio no podemos. Entonces los bonos en moneda nacional es la variable de ajuste. Eso es importante. Y como una de esos bonos, ¿no es cierto?, son componentes de la masa monetaria, entonces la masa monetaria se vuelve endógena. ¿De acuerdo? Eso es importante que ustedes comiencen a conocer. Perfecto. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos bien, muchachos? Sí, ¿no es cierto? Y ya tenemos una de las cosas importantísimas del régimen 3. Ahora viene una segunda cosa, ¿no es cierto?, que
Vamos a separar un poquito, que tenemos que entender. Ahora sí viene la cosa. Sí, dentro de este régimen, ¿no? Sí, el tipo de cambio es flexible, ojo, es flexible, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. ¿Por qué? Si es flexible, es endógeno. Como el régimen que hemos planteado anteriormente, el R2, ¿cierto? Entonces no hay ¿cómo se llama? Problema, porque, ¿no es cierto? Los bonos, ojo, los bonos, ¿cierto? En moneda extranjera, fijo. Claro, claro, es exógeno. Son fijo, lo determinamos antes, no va a variar, ¿no? Lo que es ¿cómo se llama? Mejor que endógeno, es los bonos en moneda nacional. En fin, no hay problema. Entonces, la masa monetaria sigue siendo endógena y los bonos en moneda nacional también, no hay problema. ¿No es cierto? Y podemos determinar el tipo de cambio flexible, porque, ¿no? Si bien la tasa de interés es fija, en una ecuación de arbitraje tenemos, ¿no es cierto?, forma de determinar el tipo de cambio. ¿No? Pero, ¿qué ocurriría? Aquí está el pero. Si el tipo de cambio es fijo. ¿Ah? ¿Qué ocurriría? Hay un problema. ¿Por qué? Porque tanto los bonos en moneda nacional como los bonos en moneda extranjera tendrían que ser, ¿no es cierto?, variables endógenas. Ambas, ¿ah? Ambas. ¿Está bien? ¿Para qué? Para mantener, ¿no es cierto?, el tipo de cambio fijo y también la tasa de interés fija. Ambas. ¿No es cierto? Y vamos a poner acá, ambos bonos tendrían que ser endógenos. O sea, el gobierno, el gobierno quiere con este tipo de cambio fijo manejar tanto la política cambiaria como la política monetaria. Deja libre la movilidad de capitales para manejar política cambiaria y política monetaria. ¿Cierto? ¿Será posible que esto suceda? ¿Será posible que un gobierno, cualquiera que sea, pueda manejar tanto el tipo de cambio como la tasa de interés a la vez? ¿Qué es el mercado? ¿Ustedes no se han dado cuenta? O en todo caso, algunos ya de repente ya se dio cuenta, de repente ya se dieron cuenta ahorita, ¿cierto? Pero, ¿no es cierto? Si el tipo de cambio es fijo y la tasa de interés también, sucedería lo siguiente. En el mercado de bienes no hay dificultad. Voy a ponerlo, ¿no? O sea, en otras palabras, el gobierno quiere controlar, ¿eh?, R y E. ¿Cierto? Esa es una intención. R y E. ¿Qué significaría? A ver. Entonces, voy a poner acá la consecuencia de esto, ¿no? O sea, ¿qué sucedería, ¿cierto?, si quiere hacer el gobierno? Mercado de bienes. No hay problema. El ingreso se determina, ¿no? Y el mercado monetario.
monetario hay dos variables que tienes que determinar. ¿Ah? Los bonos en moneda nacional, voy a poner en abreviaturas, ¿sí? Y los bonos en moneda extranjera. Dos, no es un ya van tres incógnitas. ¿Estamos, muchachos? Me están siguiendo, ¿cierto? Ecuación de Vickers. ¿Qué ocurre en la ecuación de Vickers? Si la tasa de interés es fija, el tipo de cambio es fijo, la tasa de interés internacional no la podemos nosotros determinar. El tipo de cambio esperado tampoco la podemos determinar. Esa ecuación no existe. A ver, ¿qué es esto? ¿Cierto? Es lo asterisco. Es lo asterisco. Tenemos el tipo de cambio esperado. Vamos a ponerle en mayúscula y en minúscula pequeña. ¿No? Tenemos lo que lo consideramos fijo. Y ahora, esta ecuación es viable porque, si te das cuenta, R es fijo. Pero ahí no sirve para nada. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? O sea, te das cuenta que esa ecuación ya no tiene sentido. ¿Sí o no? Ya no tiene sentido. Si fijas el tipo de cambio, si fijas a la tasa de interés y tanto la tasa de interés internacional como el tipo de cambio, cuando no puedes determinar, esta ecuación no sirve para nada. Entonces, la ecuación, ¿no es cierto?, se vuelve, vamos a ponerlo así, superflua. Pues, no se determina nada aquí. En otras palabras, tenemos solo dos ecuaciones y tres incógnitas. ¿Te has dado cuenta? ¿Te das cuenta? Este sistema no se puede solucionar. Este sistema no se puede solucionar. Los gobiernos, miren muchachos, estoy dándole las claves para el examen final. Los gobiernos no pueden manejar la política cambiaria y la política monetaria a la vez, si es que quieren mantener libre movilidad de capitales. Solamente existen algunos pero muy pocos países que mantienen la política monetaria y la política cambiaria en manos del gobierno, controlado. Muy pocos. Pero lo que hacen ellos para hacer eso es cerrar sus mercados. O sea, ya no hay libre movilidad de capitales. Ajá. ¿Qué país es? Un país el más característico de todos ellos. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me responde? Este es discutido general. ¿Quién me responde? ¿Qué país es aquel que quiere mantener el control del tipo de cambio y el control de la tasa de interés, sacrificando la libre movilidad de capital? ¿Qué país? ¿Alguna tiene una idea? Venezuela. No es exacto. Ahí tiene otro tipo de régimen. Parecería, ¿no? Pero no es. Hay otro. Hay otro. ¿Quién es? A ver, solamente un momentito, 30 segundos nomás.
Seguimos, muchachos. Argentina dice, no, Argentina tiene problemas muy fuertes, sí, eso es cierto, pero sin embargo su gobierno es muy supeditado bueno, en general, al modelo que seguía a nivel internacional. Ellos no harían eso nunca. Se les caería el mundo si hacen eso, ¿no? Entonces, bueno, pero para avanzar se les diría, por supuesto, ¿no? China, muchachos, China sacrificó la apertura de sus mercados para controlar toda la política interna. ¿Ves? China mantiene un tipo de cambio fijo, mantiene una tasa de interés que la maneja el gobierno, cuando ve conveniente la sube, la baja, etc. No es así en muchos países, pero ¿qué tiene que sacrificar? La libre movilidad, pues. Así como a otros países también, como Corea del Norte, también hacen eso. Pues ellos prefieren mantener el control estricto de sus políticas, sacrificando la libre movilidad. ¿Qué significa esto que estamos hablando? Significa que los gobiernos tienen que optar, ¿de acuerdo? Generalmente, en la gran mayoría de países, busca la libre movilidad porque necesita del capital extranjero, ¿no? Necesita de los intercambios, las exportaciones, las importaciones, etcétera, ¿no? Como en nuestro país. Así que ese punto no puede mover. Entonces tiene que optar. O bien controlas la política cambiaria, dejando libre a la política monetaria, o bien controlan la política monetaria y dejan libre, ¿no es cierto?, la política cambiaria. Una de dos, no tienes alternativa. Son opciones de política que en todo gobierno se tiene que decidir. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama la famosa primera imposible. Perdón, la primera imposible, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con tres cosas, ¿no es cierto? Uno, el problema de la movilidad de capitales. ¿Sí? Dos, el problema de la política cambiaria. Y, ¿no es cierto?, la política, ¿no es cierto?, monetaria. Ajá. Ese es el que es posible. El dilema que se encuentra entre mantener una política cambiaria, ¿no es cierto?, aferrada al gobierno, o mantener la política monetaria aferrada al gobierno. No se pueden las dos a la vez, porque si no tendrías que sacrificar la libre movilidad. Ese es el problema. Se reduce una ecuación, ¿no?, en la que estamos hablando de la ecuación de arbitraje. Se vuelve superfluo, no hay, ¿no es cierto?, aquí posibilidad de encontrar nada. ¿Ven? Entonces, vamos a hacer una pequeña cosa como para rematar esto. Perdón, hay que hacer las cosas limpias. ¿Ya? ¿Sí? Voy a hacer. La trinidad posible es como si fuera un triángulo, donde, ¿no es cierto?, por este lado está, voy a ponerlo aquí, ¿no es cierto?, la libre movilidad, que generalmente optan la gran mayoría de países, no todos, como les había comentado, unos pocos, ¿no es cierto?, mantienen cerrados sus mercados, muy poco ya, ¿no? Ya China lo está abriendo poco a poco, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es un poco la idea, ¿no? Entonces, primero, libre movilidad de capitales. El Perú sí quiere, y es uno de los países
que más apertura tiene, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Segundo, por acá vamos a tener, primero por acá, la política, en esencia, ¿no es cierto?, es el problema de la tasa de interés, ¿no? Entonces, aquí hay dos opciones, por supuesto, ¿no es cierto? Estas dos opciones es mantener la tasa de interés fija o mantenerla flexible, dos opciones, ¿no es cierto? Pero ahorita vamos a combinar, no te preocupes. Y por acá vamos a tener la política, ¿cierto? Cambio. En esencia, es el problema de tipo de cambio, ¿no? Entonces, ahí está, son los tres. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el dilema? Dilema, no trilema, porque en general ya optamos porque hay una binaridad. El dilema es entre estos dos. ¿Sí o no? Entre estos dos es. Entonces, si quieres mantener, ¿no es cierto?, una política monetaria autónoma, es decir, que puedes fijar tú la tasa de interés, tienes que dejar que la política cambiaria sea flexible, libre. O, si quieres mantener una política cambiaria estable, que no pueda modificar tus variables de exportación e importación, este tipo de cambio fijo, tienes que dejar libre la tasa de interés. Ese es el gran dilema. Son dos objetivos de política con los cuales tiene que optar el gobierno. ¿Está bien? ¿Se me está entendiendo, muchachos? ¿O ya se durmieron? ¿Cómo es? Estamos bien, ¿no? Miren que son temas muy importantes, ¿no? De política económica, ya estamos prácticamente hablando de política, ¿no? Y esta discusión, como ustedes están viendo ahí, se da justo en el régimen 3. Justo se da ahí. ¿Sí? Entonces, estaríamos de acuerdo en que entonces en el régimen 3, si optamos por un tipo de cambio fijo, de inmediato, la tasa de interés es flexible. ¿Sí o no? No podemos construir un modelo con tipo de cambio, con tasa de interés fija, perdón, ¿sí? Y a su vez, un tipo de cambio fijo. No podemos. Ese modelo está eliminado. ¿Sí o no? Está eliminado. No existe. Solamente existiría en países como Israel y China, ¿no? Pero sin embargo, incluso allí ya está siendo modificado, ¿no? Ya está siendo modificado. ¿Bien o no? Entonces, ese es el gran dilema. Voy a ponerlo acá para que se quede. Este es el gran dilema. Este dilema es o política monetaria autónoma, ¿sí? O política cambiaria moderada, ¿sí? No los dos a la vez. Ese es el problema. No. Ajá. Ojo, esto es importante para el análisis. ¿De acuerdo? Esto es importante para el análisis. No puedes tú hacer, ¿sí? Tomar los dos a la vez. No puedes. Ese es el gran problema. ¿Se ha entendido, muchachos? Eso no está. Estoy dando piedras o cómo es. ¿Se ha entendido? ¿Estamos de acuerdo o se han ido a tomar un desayuno? ¿Cómo es? A ver, muchachos. Fabiola, ¿qué dices, Fabiola, tú? ¿Está bien? Esa es la famosa Trinidad imposible. Perdón, excelente, Fabiola.
En macroeconomía uno lo han visto, ¿no? Creo que sí lo han visto o no lo han visto. ¿Sí lo vieron o no? Esta es política monetaria, política económica, perdón, ¿no? Es un tema. ¿Sí? Bien, entonces, esta es lo que hace imposible que el régimen 3 sea con tipo de cambio fijo. ¿Bien? Si esto es así, ahora sí vamos, ¿no es cierto?, al régimen. ¿Bien? Ahora sí, régimen 2. Ahora sí, ¿no? Ahora sí puedo ir. Primer supuesto, claro, libre movilidad de capital. Primer supuesto. Segundo supuesto, ¿no? Tasa de interés administrada. ¿Bien? Y, ¿no es cierto? Y, tipo de cambio, flexible, no hay otra, no hay otra, ¿de acuerdo? No hay otra. Ahí está. Pero, como estamos en R3, tenemos que introducir otro problemita interesante. O sea, ya sabemos las tres ecuaciones que vamos a plantear. Pero existe, ¿no es cierto?, una ecuación adicional. Como nosotros vamos a administrar la tasa de interés, la política monetaria va a tener que tener ciertas reglas. Esta reglas se llama monetaria, tiene que ser reglamentada. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es fija, pues. Esta se llama regla de Taylor. Regla de Taylor, que la vamos a llamar regla monetaria, ¿no? ¿Qué hace? Esta regla lo que va a hacer fundamentalmente es administrar vista R para, ¿no es cierto?, mantener, ojo, la lógica del sistema, mantener estabilidad de precios, esa es la lógica, ¿de acuerdo? Y por supuesto que esta regla, esta administración, responde a un objetivo que se tiene, ¿no? Responde a los cambios que pueda haber, ojo, los cambios en la brecha que puede existir en la producción. O sea, cuando la producción hay un problema ahí, podemos, ¿no es cierto?, y aumentar o disminuir, ¿no es cierto?, la tasa de interés, ¿no es cierto?, o en la brecha, ¿no?, de la inflación. Que cuando la inflación está muy elevada, nosotros aumentamos y disminuimos la tasa de interés y comenzamos a administrar. ¿Ah? Eso es importante. Claro que esto implica, ojo, que la tasa de interés que manejemos, que administremos, sea una sola, sí, en el corto plazo, no en el largo plazo, real. ¿Qué significa una sola? Significa que R es igual a un R sub 0. Ahí está. Fija, una sola. Una sola nada más. ¿Sí? Entonces, si eso sucede, existe una sola tasa de interés, ¿no?, como es la regla de la política monetaria, entonces se agregaría una nueva ecuación, la regla de política monetaria. Pero esto no influye demasiado, ¿no?, como ustedes van a ver, ¿no?
Así que no hay problema. Ya tenemos una regla de política monetaria muy importante. ¿De acuerdo? Por acá otro para mover esto. ¿Ya? Entonces, ¿estamos bien? Hasta ahorita no hay problema, muchachos. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿Está bien? No hay problema, ¿no es cierto? Ahora sí. Entonces, la discusión que se dio de la Trinidad llevó a de que tú estabilices, administres la tasa de interés, pero mantengas el tipo de cambio flexible. Eso es lo que nos ha llevado. Perfecto. Entonces, si esto es así, ¿es cierto? Tenemos que manejar el dinero, que son los bonos de moneda nacional, en el mercado. Tenemos que manejarlo. Los bonos de moneda nacional se vuelven endógenos, ¿cierto? No así los bonos de moneda extranjera, que para nosotros viene a ser simplemente un dato para el periodo, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Varias cositas importantes, ¿no es cierto? Queremos, ahora sí, mantener las ecuaciones, pero ¿cuáles serían las ecuaciones? Mercado y bienes. ¿Bien? Para la variable y no hay problema. Allí no hay problema para nada. La variable es la. ¿Bien? No hay cambios. No hay cambios. La tasa de interés es administrada, ¿no es cierto? Va a ser un dato para nosotros y el tipo de cambio flexible, así que la ecuación no se modifica. No se modifica para nada la ecuación, ¿no? ¿Bien? Arriba tenemos nuestro famoso ecuación, ¿no? Esa ecuación es igual a su cero. Creo que ustedes ya deben tener esto bien clarito. Luego va a seguir en su cero pero minúscula, ¿no? Dado el ingreso de los extranjeros. Luego cuál seguiría, el H1, ¿cierto? El H1, ¿sí? Siempre del tipo de cambio real. El tipo de cambio real es E más cambio internacional de eso. Menos el nivel de precios nacional. ¿Verdad? No igual. Y abajo viene, ¿cierto? El coeficiente de la responsabilidad que nos mencionó. Y la relación con el ingreso es negativa. ¿Sí? Ahí está. Arriba va el ingreso, y abajo va, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí, por si acaso, el tipo de cambio es endógeno. Tenemos que determinarlo, ¿no? Pero en el mercado de bienes la variable endógena por excelencia es el ingreso, ¿no? Se acabó. En el mercado de bienes no hay problema. El mercado monetario es más complejo, más problemático. ¿Por qué? Porque aquí son dos cosas, no una, sino dos cosas, por si acaso. Dos cosas. Primero, que los bonos en moneda nacional, ¿te acuerdas? Son los que tú vas a manejar para mantener el tipo de cambio en la tasa de interés fija. Entonces tú no sabes cuánto va a ser el inicio. En el transcurso del periodo se va a mover. Tú vas a determinar cuál es el monto de dinero aconsejable para este periodo al final. Por eso que los bonos en moneda nacional es, ¿no es cierto?, variable endógena. Bueno, vamos a determinar por las ecuaciones. Pero adicional a esto, ojo,
tienes algo importante. ¿Cuál es eso? La regla de Taylor. Ajá. ¿Qué implica la regla de Taylor? Que la tasa de interés la vas a mantener fija. La regla de Taylor. Dos cosas que en el mercado monetario están establecidas por la ecuación que ya conocemos, vas a determinar, ¿no es cierto?, los bonos en moneda nacional, ¿no? La ecuación que ya conocemos es nuestra R igual, ¿no es cierto?, menos, y acá recién ponemos, ¿no es cierto?, todo lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, arriba los bonos en la moneda extranjera, primero, ¿dónde está?, ¿no es cierto?, luego más en los bonos en la moneda nacional, ¿no es cierto?, menos el nacional. Y abajo, ¿no es cierto?, tenemos el beso. ¿Sí? Luego tenemos más, ¿no es cierto?, beso cero arriba, ¿no? Beso cero, ¿no?, que es el coeficiente del ingreso en la LM, y abajo el beso 1, que es el coeficiente, ¿no es cierto?, en la LM. Pero, ahí están los peros de este modelo, debemos despejar, ¿no es cierto?, los bonos en moneda nacional, porque en última instancia, los bonos en moneda nacional, ¿no?, es muy bien, ¿no? A ver, me sigue, ¿no? ¿Estamos? ¿Ya? Y este despeje, bueno, es sencillo, por supuesto, es menos los bonos en moneda extranjera, que tendremos del banco. Bien. Nos sigue, por supuesto, más el nivel de precio, nos sigue más, ¿no es cierto?, precio cero, eso, y luego menos, precio 1, multiplicando la tasa de interés. Que para nosotros es fija. ¿Te das cuenta? Ahí está. Esa es la ecuación que te interesa sobremanera, para poder determinar la variable que nos interesa en este caso. ¿Ah? Como cambian las cosas, ¿no? Sí, como cambian las cosas. Entonces, regla de política monetaria y el cálculo de la tasa de interés, ¿no? O perdón, los bonos en moneda nacional. Perfecto. Ecuación del rápidamente. Sí. Y vamos a calcular el tipo flexible, el endógeno, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que hacer el despeje del tipo de cambio en, ¿no es cierto?, en la ecuación del cambio, ¿no? Y este es igual, esto sale sencillo, ¿cierto?, el tipo de cambio esperado, ¿cierto?, más la brecha de interés. Esto corresponde a R, esto que es el tipo de cambio de la interés internacional, menos la interés nacional, que en este caso es fija, ¿no? El tipo de cambio de antemano ya está determinado si R es fijo, ¿no? ¿Sí o no? Solamente si es que varía la tasa de interés internacional o el tipo de cambio esperado, variará el tipo de cambio. Si no, no. Si no, no. Todos los valores constantes, ¿sí o no? Así que no tengo problemas, ¿no? Ojo, mira lo que estamos diciendo, ¿no? Esa es la ecuación del arbitraje, ¿no?
Interesante, ¿no? Tenemos en realidad 4 ecuaciones, no 2, no 3. Primera, esta de acá última. Segunda, esta de acá del bonus a nivel nacional. Tercera, la regla de Taylor. Y cuarta, la regla de Taylor. Ojo, no son 3, sino 4. Se modificó el problemita ahí, lo que significa nosotros ecuaciones. Entonces, si queremos graficar, esto es un poco interesante, vamos a ir por acá, aquí está. Entonces, necesitamos algunos pequeños ajustes. En primer lugar, voy a ponerlo acá para que sea primer lugar, esta recta, donde, ¿no es cierto?, aquí está el R sub 0, el R sub 0, ahora sí, R sub 0, porque es fijo, por supuesto, ¿no es cierto?, va a estar en este lado. Aquí cita, ese es R sub 0. Pero corresponde tanto, fíjense ustedes, a la ecuación de arbitraje, corresponde tanto a la ecuación de arbitraje como a las reglas de política monetaria, a ambos. ¿Sí o no? Porque ambos, ¿no es cierto?, tienen este tipo de gráfica. La regla de política monetaria porque simplemente R igual a R sub 0. Y la ecuación de arbitraje porque aquí se determina el tipo de cambio, pero como estos ejes corresponden a R con el ingreso, ahí no está el tipo de cambio, por lo tanto es fijo, ¿no? Por eso, ¿no? Y acá está el link, ¿no? Pues porque eso sucede, es que yo siempre tenía una recta, ¿no? Para el tipo de cambio, pero esta recta es igual para cuando R es igual a R sub 0, porque en la ecuación de arbitraje también tiene R sub 0, ahí está. Una sola en recta para los dos. Luego viene la famosa IS, que no hay problema, no hay dificultad, la IS se mantiene tal como está. ¿Bien? Esa es la IS. IS, perfecto. Pero necesitamos la LM, ¿no es cierto? Vamos a poner la azul por eso, ¿no? Y la LM tiene que pasar, por supuesto, por este puntito de intersección, por supuesto que sí. ¿No es cierto? Esta es la LM. ¿Ya? Acuérdense, ¿no? Existen 4 ecuaciones, pero en la representación gráfica podemos hacerlo de esa manera, ¿no? Bien, existen 4 ecuaciones, por si acaso, ¿no? Están las 4 ecuaciones. Pero gráficamente, ¿no es cierto?, la ecuación de arbitraje y la regla de política monetaria tienen lo mismo. Este es el modelo, muchachos. Este modelo, ya luego, en la próxima clase, haremos las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Pero este modelo nos interesa sobremanera. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa sobremanera? Porque es un régimen que está presente en muchas economías. Muchas economías, muchachos. O sea, esta es la clave. La tasa de interés. Y, por supuesto, acompañando esto, tenemos que los bonos a moneda nacional se vuelven endógenos. El BCE tiene que manejar compra y venta de moneda nacional para mantener la tasa de interés fija. O sea, tienen que hacer que los bonos, las deudas, ¿no es cierto?, sean compradas para que inunde de soles. O venda bonos, o sea, endeude a la gente, para que se retraiga la moneda nacional. ¿Okay? Esto tiene que ser así. Luego vamos a conversar en la próxima clase de lo que se llama la esterilización, que es otro modelo. Pero por el momento, como ustedes están viendo, esta es la clave del modelo. O sea,
R3, muchachos, es muy importante. R3 es muy importante porque ya se está acercando a la realidad los modelos. Se están acercando a la realidad. ¿Ya? Esto es importante. Tenemos entonces I como variable endógena, eso sí, vamos a tener de su nombre, el superíndice de la endógena, ¿de acuerdo? Y el territorio. Bueno, endógena. La tasa de interés se vuelve exógena. ¿Qué te pides? Esta es la primera parte, ¿eh? Falta todavía las reglas de equilibrio y luego también, ¿no es cierto?, el análisis de la estática comparativa. Todo eso tenemos que hacerlo en el eje 3. No creo que hemos terminado, aparte del equilibrio estacionario. O ¿qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Muy rápido, muy lento. Díganme, por favor. Están ahí, ¿no? Han ido a tomar desayuno. No se confíen, muchachos, ¿eh? Todos están ahí. No se confíen. Que puede haber sorpresas al final, ¿no? Estoy guardando para luego pasarlos a la, ¿no? Es necesario esto porque es R3, ¿no? Por si acaso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se está quedando cierto? Cierran la ventana para el frío. Pero está bien, ¿no es cierto? Este es R3, muchachos, lo estoy presentando para que ustedes, ¿no es cierto?, lo tomen en cuenta. Me he explayado en esta parte porque es necesario para que ustedes me comprendan rápidamente las ecuaciones que les voy a decir. ¿Ya? Si la próxima clase hacemos las reglas de equilibrio y algunas cosas de estática comparativa de los circuitos R3, que es muy importante. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir, ¿no es cierto? Y vamos a tomar lista, ahora sí. Vamos a tomar lista compartiendo, ¿no es cierto? Aló, está fallando mi internet, ¿ya? Se fue la imagen, se fue todo. En todo caso voy a pasar lista, ¿de acuerdo? Y por favor me ayudas, Fabiola, para cualquier cosa, ¿ya? Si están presentes o no, voy a tomar lista, ¿ya? Ahora sí. Entonces, no puedo compartir porque si no se va todo, ¿no? Entonces, tomo lista. A ver, me avisas, Fabiola, por favor. De Rospit. Presente, profesor. Perfecto. Kamawali. Chaña. Chaña presente, profesor. Ahí está. Contreras Taipe. Contreras. Me avisas, por favor, Fabiola. Profesor, Contreras está presente en el chat. Ya, perfecto. De la Cruz Mercado. ¿Cómo está? Díaz Guaita. Díaz presente, profesor. Perfecto. Flores Miranda. ¿Dónde está Flores Miranda? Gamboa Hunda.
Presente, profe. Perfecto. Gupiop Grave. Presente, Copioc. Ya. Herrera Paz. Herrera, me avisa si está por el chat. Herrera Paz. Guamán, Puma Guamán. Guamán, Puma Guamán. Me avisan, por favor. Está presente, profesor Guamán. Excelente. Gracias. Jara García. Jara. Licona Ubarot. Licona presente. Ya. Mancha Arana. Presente, profesor. Perfecto. Márquez Santana. Márquez presente, profe. Excelente. Aguacho Rivera. Presente, profesor. Parra Flores. Parra. PB Mesa. Si lo he visto por ahí. PBMS está presente, profesor. Excelente. Pizarro Huatuco. También lo vi. Pizarro Huatuco, por ahí debe estar. Quirós González. Presente. Quispe Barriento, Fabiola está allí. Ramírez Quito. Ramírez. Presente. Ramírez Silva. Ramírez Silva. Ramos Gómez. Presente, profesor. Excelente. Ramos Villogas. Ramos Villogas. Neisser sí está, ¿no? Vázquez García. Vázquez García. Bueno, entonces Vázquez García, Ramos Villogas, Ramírez Silva, Pizarro Huatuco, Parra Flores, Jara García, Herrera Paz, Flores Miranda, De la Cruz y Carnaval son los que han fallado. ¿Ya? Bueno, estoy bonito. Cerrar esto. Listo. Entonces, ya hemos tomado lista. Siendo las 10 de la mañana en punto, vamos a terminar. Recuerden que R3 lo terminamos la próxima y comenzamos con el modelo que se ajusta más a nuestra realidad. ¿No? Comenzamos la próxima clase. ¿No? ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, buenos días. Ahora sí pueden tomar su desayuno. Voy a dejar de grabar.